la lección de confiar en la palabra de Dios, todo un desafío, aún ya para quienes tenemos años en el Señor, pues el reto a seguir confiando en su palabra, pues no deja de ser en nuestras vidas, y siempre vendrán nuevos retos, nuevas situaciones. Y ahora es un tema muy interesante porque habla del orar con fe, donde el autor de este libro, de este curso, menciona, bueno, 6 pasos que tienen que ver unos con Dios y otros que tienen que ver con nosotros. Nos facilita porque nos quiere proporcionar una especie como de acróstico con la letra P en su mayoría, y usted va a recordar, si usted tiene su libro, vamos a recordar que son 3 pasos. Los primeros 3 pasos para orar con fe habla de permanecer en Cristo. Estos primeros 3 tienen que ver con un enfoque en Dios, permanecer en la palabra y permitir que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdad o nos guíe. Repito, estos 3 enfoques, condiciones, pasos previos o que actúan quizás simultáneamente para orar con fe, es permanecer en Cristo, permanecer en la palabra y permitir que el Espíritu Santo nos conduzca en esa verdad. Y bueno, es interesante porque podríamos platicar mucho acerca de diferentes formas en que los cristianos entendemos orar con fe. Y bueno, aquí quiero abrir una pregunta, si usted nos quiere, alguno nos quiere compartir qué es lo que ha leído, qué es lo que ha escuchado, o qué es lo que ha visto o practicado con relación a este tema de orar, una acción muy puntual, un verbo muy puntual, pero es orar con fe. ¿Cómo se ha entendido? O si nos quiere hacer algún comentario con respecto a esto de orar con fe como manera de introducción. ¿Alguien nos quiere compartir algo de lo que ha escuchado orar con fe? Ya sea que algo positivo que le ha ayudado a entender mejor esto con más precisión, o que pueda confundir a alguna persona, ¿no?, en lo que es orar con fe. Dejo abierta la pregunta para el que quiera participar. ¿Me permites decir algo? Por favor, Carlos, coméntanos sobre orar con fe. ¿Qué viene a nuestra mente? A mí me parece que es una, pues como que hay una concordancia entre una petición determinada con la fe necesaria para hacerla cuando está en la voluntad de Dios. O sea, yo puedo ver que, pues yo puedo pedir muchas cosas, pero cuando el Espíritu de Dios está poniendo algo que verdaderamente viene del Señor, que a veces pues pueden ser cosas difíciles, pueden ser cosas complicadas, pueden ser cosas que parecen más bien milagros en la respuesta, pero cuando es la voluntad de Dios, entonces el Señor nos da una fe para poder pedir, perseverar, esperar con esperanza, aguardando una respuesta. Entonces, a mí me parece que orar con fe no es una fe nuestra, orar con fe es una fe de Dios en nosotros para un propósito que Él tenga. Muy bien, me gusta tu... Ok, ¿alguien más que nos quiera comentar o que quiera comentar sobre el mismo comentario de nuestro hermano Carlos? ¿Cómo han entendido o cómo podría entenderse o cómo se ha malentendido orar con fe? Porque a veces la mejor manera de entender algo es describir lo que no es, y así pues como que le vamos cerrando opciones y lo vamos delimitando. ¿Qué sería orar con fe? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿O se ha ido cambiando ese concepto? ¿Se ha ido puliendo, refinando? ¿Alguien más que nos quiera comentar algo al respecto?
Bueno, déjenme hacer algunas anotaciones. ¿Cómo se distingue cuando un hermano o una hermana ora con fe? Quizá a veces se puede malentender las oraciones de fe por el volumen de la voz con que una persona puede orar, un creyente puede orar. Quizá el tono de su voz, o inclusive la velocidad o los sentimientos con que lo hace. Y a veces algunos dicen, bueno, este hermano cuando ora, pues casi llega al volumen de gritar, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo, entonces empieza con una voz tremenda, como digo, casi al nivel de grito al orar, un tono con mucha seguridad en lo que está pidiendo, quizá con una velocidad rápida, y si a eso se le añade un sentimiento de emoción, cargada de emoción esas palabras, inclusive pueden ser con lágrimas. Yo veo a muchos hermanos cuando oran, pues lloran, y entonces uno dice, realmente este hermano sí está orando con mucha fe. Y bueno, no sé si hasta qué punto eso podríamos entenderlo como orar con fe. Recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, con mucha frecuencia compartía con otra persona creyente el sermón del domingo. Decía, ¿qué predicó el pastor en tu iglesia el domingo? Y nos gustaba, ¿no?, escuchar los mensajes que había escuchado el domingo, intercambiar los mensajes. Y recuerdo muy bien una ocasión donde esa persona me dice, pues fíjate que el sermón de este domingo estuvo increíble. En mi vida he escuchado un sermón igual a ese en toda mi vida. Y dije, caray, ¿y de qué pasaje agarró? No, pues agarró el pasaje de las 4 tierras. Mira, qué interesante. Y ya me sigue platicando. ¿Y qué dijo de la última tierra, donde la que sí da fruto a 30, 60 y al 100 por uno? Dice, pues algo muy bonito, por eso me gustó la predicación, porque la tierra que da al 100% está hablando de los creyentes que oran, y Dios le responde sí a todas sus peticiones. Por eso te digo, Eugenio, que ese mensaje ha sido el más bonito que he escuchado, el más maravilloso, el mejor de todos los mensajes en toda mi vida, y porque la buena tierra y los que producen al 100 por uno, dijo el pastor, eso se refiere a los creyentes donde Dios les contesta que sí a todas sus oraciones, y porque realmente están orando con fe. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, ya no quiero hacer muchos comentarios. Y la persona me seguía insistiendo que qué opinaba. Yo le digo, bueno, no estoy tan seguro si esos que dan fruto al 100% es porque Dios le responde a todas sus peticiones que sí. Le digo porque ni siquiera el apóstol Pablo, a todo lo que oró, Dios le dijo que sí. Tenemos el caso donde ora por el estado de salud de un hermano, de una de las cartas en 2 Timoteo, y lo deja enfermo. Seguramente oró por ese hermano. En su propia vida no sabemos cuál era con certeza el aguijón que él tenía, pero le pide 3 veces al Señor que le quite el aguijón y no le dice que sí. Y me quedé pensando, ¿no?, si realmente a veces la gente entiende el orar con fe. Dice, si yo oro con fe, Dios me va a decir sí a todas mis peticiones que yo le haga. Yo más bien le agradezco a Dios que muchas de las cosas que he pedido, o la gran mayoría de las cosas que yo le pido a Dios, qué bueno que no me ha dicho que sí a esas peticiones, porque realmente no sé si estoy orando como conviene, como dice el libro de Romanos, que no sabemos orar como conviene, que a veces no sabemos qué pedir. Y digo, ay Señor, qué bueno que a la mayoría de mis peticiones me dices que no, y no me has respondido que sí. Pero mi pregunta sería, ¿será que el orar con fe, aquel que ora con fe, va a recibir un sí a todas sus peticiones? Bueno, no creo que eso sea el orar con fe. Tampoco, no sé, a veces me ha pasado varias veces que hay hermanos o hermanas que se me han estado en diferentes iglesias y me han pedido que, hermano, quiero que me ayude a orar por esas peticiones. Y sí, hermano, vamos a estar orando. De repente muchas veces me pasa, ¿no? Y 2, 3 semanas después, un mes después, 6 meses después, me vuelvo a encontrar ese hermano. Eugenio, ¿cómo está?
hermano Eugenio, quiero darle muchas gracias por haber estado orando por lo que le dije, y sabe que el Señor ya nos respondió, y esta fue la respuesta, y estamos encantados. Muchas gracias por orar. Y yo me quedo pensando, Señor, no oré. Yo no oré. Se me pasó a orar por la petición de este hermano. Y el hermano cree que yo oré, y que Dios respondió así a mi oración, y que porque yo intervine y yo estuve orando por él, Dios le contestó. Cuando en realidad yo digo, Señor, más bien este hermano debe haber orado por esa petición y tú le contestas que sí, pero no fui yo. Entonces él piensa que yo oro con mucha fe. Y hay hermanos que han llegado a pensar que los pastores somos los únicos que tenemos la exclusividad de orar con fe. Y no sé si por eso nos piden que oremos por sus peticiones. Ay, hermano pastor, usted sí pídele a Dios porque a usted Dios sí lo oye. Y estoy seguro que usted está tan cerca de Dios y está tan en comunión con Dios y permanece en Cristo y permanece en su palabra y se deja guiar por el Espíritu Santo, que cuando usted ore, yo sé que Dios a usted sí le va a responder. A mí no, pero a usted sí, porque usted sí ora con fe. Bueno, y si habláramos de las emociones o con esa seguridad con la que estamos orando, no recuerdo si ya lo compartí, tal vez lo compartí en otra ocasión, pero hubo una ocasión que una familia me llevó con un familiar que estaba muy grave en el hospital, muy grave, o sea, ya prácticamente para morirse. Ya los doctores decían, este señor, pues ya vayan preparando todo porque pues no sé si esta semana pasa, esta semana. Y entonces ya se fue el doctor y me dijo, bueno, no importa porque hermano Eugenio, por eso lo trajimos a usted, porque usted va a orar por esta persona, por este familiar, por ese estado tan grave de salud, y yo sé que como usted va a orar, Dios va a responder, y bueno, lo trajimos para que ore. O sea que empiece el hermano. Pues ahí yo estoy, pues ya me echaron ese desafío, ¿no? Y yo, hermanos, le confieso, yo sí oré, puedo decir que con mucha sinceridad, pero no muy convencido de que Dios iba a responder, porque dije, Señor, ¿será que sí lo vas a levantar de esa enfermedad? Y aquella persona, hasta donde yo sé, hasta el día de hoy sigue viva. Y yo me hice la pregunta, bueno, ¿respondió Dios porque oré yo con fe? Pues yo realmente no sentí que había orado con mucha fe. Es más, yo estaba orando y titubeaba en las palabras, y a la hora de pedir por tu salud y porque Dios lo sanara de esa enfermedad, pues ahí dudé mucho más todavía. Dice Jesucristo que cuando oremos, creamos lo que estamos pidiendo, pero yo honestamente digo, bueno, Señor, entonces aquí yo, si tú lo sanaste, no fue por mi oración. O no sé si a pesar de que yo no era tan convencido, pues ya era tu voluntad de que lo ibas a sanar o lo ibas a levantar y tú respondiste. Pero entonces la pregunta es, ¿el orar con fe es con esa emoción, con esa convicción, con ese estar autoconvencido de que Dios va a decir que sí y tiene que decir siempre sí? O a veces el orar con fe puede incluir respuestas que son no, y precisamente por eso es con fe, porque la respuesta es no. Y tiene mucho que ver muchas veces, mis hermanos, con entender, por ejemplo, el vivir por fe. Sé que hay varias personas en la fe y hermanos en la fe que creen que vivir por fe significa exactamente, yo no tengo que trabajar en nada, absolutamente en nada, y Dios me va a proveer de todo. Y cuando digo en nada, incluyo en el ministerio, O sea, yo no tengo que trabajar en absolutamente nada, ni en el ministerio, ni en un trabajo secular, de ningún tipo, ni administrativo, ni físico, ni no. Yo vivo por fe, y están entendiendo, vivo por fe, porque Dios me va a proveer todo lo que yo necesito sin que yo trabaje nada. Yo pregunto, bueno, entonces todos los hermanos que trabajan, incluyendo a los que trabajamos o hemos trabajado en el ministerio, entonces no estamos viviendo por fe, porque estamos confiando en nuestro trabajo. Y me pregunto si hemos malentendido el orar con fe en el sentido de que, bueno, orar con fe es o con mucho sentimiento, o creer que siempre Dios tiene que decir que sí, o orar con mucha fe, la evidencia de que yo orar por mucha fe es que tiene que ser algo sobrenatural, algo, o sea, un milagro, algo así como resucitar un muerto, o no sé, por ejemplo, cuando mi hermano estaba perdiendo su pierna y se la iban a cortar, yo decía, Señor, oro para que no le corten la pierna.
Señor, yo sé que tú la puedes sanar, le puedes sanar la pierna a tal punto para que no se la tengan que cortar. O mi oración debería ser, Señor, oro para que, aunque le corten la pierna, no se muera. Hoy precisamente platicábamos y decíamos, yo le decía, Alfredo, ¿por qué no te moriste ahí? Cuando te cortaron la pierna. Tenemos un tío, por parte era el esposo de una hermana de mi mamá, que al nada más cortarle la pierna, no duró mucho y se murió. O sea, le cortaron su pierna y a los pocos meses murió mi tío. Y en el caso de mi hermano, bueno, le cortaron su pierna y ya van 2 años, más de 2 años con vida. Entonces, yo, ¿qué debería orar ahí en ese momento? Decía, bueno, si yo oro con fe, con mucha fe, yo sé que Dios le puede sanar su pierna y le pueden salvar su pierna y hasta yo llegó un momento que dije a mi hermano, ¿quieres que ore para que Dios te salve la pierna? Y él me dice, no, Eugenio, no ores por eso. Él mismo me dijo, no ores porque, como que él mismo estaba consciente de la gravedad de la pierna, que ya se la tenían que amputar. Y él me dijo, no pidas por eso. Pide para que todo salga bien de la operación. Entonces yo no sé, él es el ateo, yo soy el creyente, y él como que tenía más fe en que las cosas iban a resultar bien, ¿no? Entonces, mis hermanos, es todo un desafío orar con fe, pero una cosa sí es cierta, tiene que ver con la voluntad de Dios el orar con fe, tiene que ver y si tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con su palabra, con permanecer en Cristo, con dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y a veces la guía del Espíritu Santo va a decir un claro no, no y no. Y hay ejemplos en el libro de los Hechos donde Pablo quiere salir a evangelizar, quiere compartir, y dicen que fueron para un lugar, y el Espíritu Santo, yo me imagino que Pablo oraba, Señor, ¿dónde quieres que vayas? Le dice, no, por ahí no, le cierra esa puerta. Bueno, vamos para acá, no. Bueno, vamos para acá, no. Dice, bueno, ¿qué pasa, Señor? Entiendo que debo predicar tu palabra, pero no me das oportunidad. No tenemos todos los detalles, ni cómo se lo dijo, ni por qué se lo dijo, pero sí sabemos por la Biblia que fue el Espíritu Santo, no los judíos, no Satanás, no, fue el Espíritu Santo quien le cerró esas puertas. Y uno dice, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo se opone a que se predique el Evangelio en un lugar? Y sin embargo, así fue. Entonces ahí tenemos el tercer punto de esa lección donde dice, permita que el Espíritu Santo le guíe. Porque a veces la respuesta al Espíritu Santo y la guía va a ser algo que no esperamos que sea esa respuesta. Entonces, ahí tenemos qué pasos o qué condiciones o qué nos puede ayudar a orar con fe. Bueno, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos guíe y ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo, ¿no? Que creemos, yo sí creo que como creyentes el Espíritu Santo nos guía. No creo, y discúlpenme si ofendo a alguien con eso, hermano, no digo que es imposible y que eso nunca pueda ocurrir. Simplemente digo que en mi experiencia, en mis más de 40 años de cristiano, el Espíritu Santo no me ha guiado con una voz audible, con luces, con sonidos, con viento, con cosas así, que me diga el Espíritu Santo, pues no. Sí creo que el Espíritu Santo me ha guiado en algunas sesiones, pero usando su palabra, andando en comunión con el Señor Jesucristo y siendo sensible a que Él me guíe. Entonces, ese de orar con fe, bueno, mis hermanos, tenemos que ir refinando y puliendo esta acción de orar con fe. Y es obvio, ¿verdad?, que, como dice aquí la lección, tiene que armonizar con lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Ahora, quiero hacer una anotación, mis hermanos, y valga la pena hacer aquí la anotación en esta clase, porque van a encontraron en esta lección que se utiliza mucho el verbo revelar, Dios me revela. Y bueno, quisiera hacer una anotación porque ahora sí, como dijo aquel filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí es cierto, una cosa es la inspiración, si creemos en la inspiración de la Biblia, hablamos de la revelación de la Biblia y hablamos de la iluminación. Estas tres cosas, estos tres verbos muy puntuales tienen que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, con lo escrito. Inspiración, revelación, inspiración e iluminación. Pero es importante que no los confundamos. Ahora, quiero entender que muchas veces se utiliza la palabra revelación, no en el sentido estricto de revelación, como lo entendemos,
en el Antiguo y Nuevo Testamento que la Biblia es una revelación de esas verdades que Dios nos quiere comunicar, sino más bien a veces se traslapa, y creo que en muchas de estas lecciones, de como se usa, hay que entenderlo más que como revelación, mis hermanos, como iluminación del Espíritu Santo, como el ministerio de enseñanza o de guía a toda verdad. Pero no es que Dios, el Espíritu Santo, en esta época nos va a revelar nuevas verdades, o que nos va a revelar verdades que tienen que ver con nosotros a nivel de la Biblia. No, entonces tengamos mucho cuidado, seamos muy prudentes cómo utilizamos la palabra revelación cuando queremos decir que Dios me está guiando o me está iluminando en algún pasaje de la Biblia para aplicarlo en mi vida personal, porque no es estrictamente revelación. Esa es una guía, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guía, pero no es una revelación a nivel de la misma revelación de la palabra de Dios, como lo entendemos, una revelación, una definición, digamos, para distinguirlo, teológica. Entonces puede haber un uso, digamos, popular o un uso con el sabor de iluminación más que estrictamente de revelación. Entonces quiero hacer esa anotación en esta lección porque veo que utiliza mucho la palabra revelar, su equivalente en algunos casos, y lo he escuchado de algunos pastores. Por ejemplo, si usted escucha a Dante Gebel en sus sermones, él muchas veces va a decir, Dios me ha dicho que yo te diga. Bueno, Dios me ha dicho que yo te diga es casi como diciendo, Dios me ha revelado a mí que lo que te estoy diciendo esto te lo quiero revelarte, pero no es revelación. Y no es que Dios se lo dijo. No sé si esa frase la quiere acuñar como la frase que acuñó el doctor Billy Graham de que la Biblia dice. Bueno, la Biblia dice, bueno, eso es una cosa, pero decir, si lo quiere utilizar en ese sentido como la Biblia dice, como un equivalente a Dios dice, bueno, estamos de acuerdo. Pero si está entendiendo eso que Dios me ha dicho que yo te diga, así como dando a entender, y eso puede confundir a los no creyentes o a los creyentes en general, como haciéndonos creer que Dios tiene una comunicación muy directa y muy especial, o más bien que Dante Gebel tiene una conexión muy directa, una línea pues inalámbrica o Wi-Fi directa con Dios, y que Dios solamente le dice a él lo que nos tiene que decir, y bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, no lo juzgo, yo simplemente quiero entender que él quiere decir, bueno, lo que te quiero predicar es lo que Dios me enseñó a mí a través de su palabra ya revelada, pero no es una nueva revelación. Y bueno, si lo podemos entender así, y ojalá que algún día aclare ese punto, si es lo que quiere decir, bueno, estamos de acuerdo, pero si ya quiere decir que a mí Dios me habla de una manera personal como se revelaba a Moisés y a Pablo y para escribir la Biblia, bueno, pues ahí sí ya tengo problemas, ¿no? Porque, bueno, en algunos contextos no tendría problemas, porque si queremos que haya apóstoles y profetas, bueno, pues entonces todavía hay revelación, pero bueno, valga esta anotación, mis hermanos. Entonces, creo que en esta lección el autor, y no lo conozco mucho el autor, realmente no he leído los libros de él, pero el autor, yo creo, de este libro, de este curso, no creo, por su contexto, que esté utilizando la palabra revelación en ese sentido de revelación a nivel de Biblia, sino revelación en el sentido de iluminación. Entonces sería más recomendable en las nuevas ediciones de estos libros cambiar la palabra revelación por iluminación, por guía, por pues iluminación, ¿no? Iluminación, guía, enseñanza del Espíritu Santo a estas verdades que nos quiere mostrar en su palabra. Y bueno, entonces orar con fe, mis hermanos. Hay oraciones que uno dice, y esto se valdría orar con fe, orar con fe para ciertas peticiones. Por ejemplo, usted le voy a hacer unas preguntas por aquí. Bueno, Señor, yo quiero que tú me guíes y estoy orando con fe para que tú me guíes si quieres que yo pueda dar dinero o no a la iglesia. ¿Debo compartir de mis bienes materiales regularmente a la iglesia o no, Señor? Y estoy orando con fe para pedirte esto. Otra oración sería, bueno, Señor, yo estoy orando para que tú me guíes si es que debo o no debo asistir regularmente a la iglesia y congregarme con mis hermanos. Dice, a ver, hermano, ¿va a orar con fe por eso? Sí, yo voy a orar mucho con fe para pedirle a Dios si quiere que vaya los domingos a la iglesia. O que me congregue con mis hermanos regularmente. Otros dirían, bueno, Señor, yo voy a orar con fe para que tú me guíes y me reveles, en el sentido de que me ilumines y me guíes, que me muestres, Señor,
si debo o no leer toda la Biblia completa. No sé si será tu voluntad, Señor, y por eso estoy orando con fe y espero una respuesta, que tú me guíes y me digas si debo o no leer toda la Biblia. Ya independientemente si es en un año, en 6 meses, en tantos días, en un mes, como sea, ¿no? Señor, quiero que me guíes y estoy orando con fe para saber si tú quieres que confiese mis pecados, que te confiese a ti mis pecados cuando yo los cometo. O si debo de cuidar de mi salud, Señor. Voy a orar con fe si debo cuidar o no mi salud. O voy a orar con fe, Señor, si quieres que yo evangelice a las personas. Bueno, hermanos, yo no sé si son contrasentidos y decir, voy a orar con fe para ver si Dios quiere, si quiere que haga o no estas cosas. Bueno, hermano, es como si yo de Señor, voy a orar con fe para ver si tú quieres que el Señor viva en santidad. Bueno, Eugenio, es que eso ya te lo revelé. Ahora sí, está revelado en la Biblia, en las Escrituras, que esa es mi voluntad, que ese es mi deseo. Entonces, hay oraciones, mis hermanos, que no tendríamos que hacerlas. Hay oraciones con fe, que pedimos con fe, pero que ya no es necesario, digamos, es un contrasentido. Señor, te pido con mucha fe que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros y que no nos abandone y que no nos deje. Bueno, hermano, ¿en qué parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, dice que el Espíritu Santo se va a ir? Más bien dice que el Espíritu Santo va a permanecer contigo para siempre. Entonces, si ya el Señor Jesucristo y los apóstoles nos han escrito, se les reveló, ahora sí que eso sí es revelación, se les ha revelado que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, entonces no veo por qué tenga que orar con fe y pedirle a Dios que el Espíritu Santo no se vaya de mí, porque entonces ahí ya es un contrasentido. Entonces, hay situaciones o hay cosas que realmente no podemos pedir con fe por esas cosas, porque ya son reveladas. Más bien tendríamos que pedirle, cambiar un poquito la petición. Señor, ayúdame a poder cumplir con estas cosas. Dame el valor o dame la oportunidad o dame el deseo, pon en mi corazón el deseo, o dame la sabiduría para saber cómo hacer estas cosas con relación al dinero que puedo dar para tu iglesia, para tu obra, para tu reino, la oportunidad de congregarme con mis hermanos. Claro, ahorita sí tendríamos que orar específicamente, mis hermanos, cuándo, y que nos dé sabiduría si podemos o no debemos empezar ya a congregarnos como iglesia. El otro día platicaba con un pastor, él no ha dejado de congregarse, y no sé si esté bien o esté mal. Pero una cosa sí les digo, mis hermanos, ahí yo estoy todos los domingos viendo cómo los católicos, casi iba a decir los hermanos separados, pero no, yo digo que no llegan ni a primos lejanos, pero bueno, está bien. Los católicos, los domingos se reúnen así como que si no hubiera pandemia, ¿no? Y están viendo a los muertos cada día y las estadísticas, y ellos dicen, bueno, pues aquí nosotros nos reunimos, y no son 10, ni 20, ni 40, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí sí tendríamos que orar con fe y decirle, Señor, guíanos, ¿cuándo ya podemos empezar a congregarnos? Obviamente con las medidas sanitarias, y ahí sí creo que, pero si debemos o no debemos congregarnos, bueno, si es la voluntad de Dios, sí, pero tenemos que también ser prudentes en ese momento, si podemos congregarnos o no. Entonces, ahí sí yo creo que es válido pedirle, Señor, que nos guíe cuándo ya podemos empezar a congregarnos y cómo empezar a congregarnos. Pero aquí, mis hermanos, entonces, sería muy bonito compartir una experiencia de orar con fe. Y bueno, déjeme compartirle 2 cosas en el seminario, que tuve la experiencia de vivir en el seminario ya en Guatemala, en CETEC. Una de ellas que escuché mucho por parte de los hermanos, no sé si sigue de moda eso o lo siguen practicando, eran las famosas promesas de fe. ¿Qué eran las promesas de fe? Era un desafío que nos hacían por todo el año escolar los maestros del seminario, para decir, mire, usted va a pedir por una cantidad, va a empezar a orar ahorita por una cantidad de acuerdo a su fe,
vamos a decir, vamos a poner la cantidad a veces allá la ponían en quetzales, pero vamos a ponerla en dólares para unificarla, o en pesos, o como usted quiera pedir, ¿no? Pero una cantidad X por la que usted tiene suficiente fe que Dios le puede dar, pero esa cantidad que usted va a pedir en promesa de fe, la va a dar directamente a misiones mundiales, no a su programa de misión de su iglesia, no, a misiones mundiales, a un misionero allá en el extranjero y todo eso. Entonces juntaba ese dinero y se daba a las misiones mundiales. Entonces, usted va a anotar en ese sobrecito, de acuerdo a su fe que usted tiene. Si usted tiene fe para $10, póngale $10. Si usted tiene fe para $100, póngale $100. Si usted tiene fe para $1,000, $1,000. Pero es un dinero con el que usted no cuenta, no es de que usted gana 300,000 al mes y cambiándolo a dólares y usted va a apartar cada mes. No. No es un dinero que usted recibe regularmente, no es un dinero que usted gana o que alguien ya le está dando. No. Es un dinero que usted no tiene ni la menor idea cómo va a llegar ese dinero. Es una promesa de fe. Y usted va a orar con fe a lo largo de este año y va a estar orando y nos va a estar compartiendo de esos dineros extras impredecibles que no sabía quién se los iba a ofrendar. Le van a empezar a ofrendar, le va a pasar a llegar a dinero y ese usted lo va a apartar para la obra misionera mundial, las misiones mundiales. Y era hermoso ver cómo empezaron, todo el mundo escribía, ¿no? Y cada quien sabía, pues, cuánto le iba a poner. No, pues yo tengo fe para $10. No, yo tengo fe para $100. No, yo tengo fe para $1,000, Señor. Yo te pido por $1,000, y de esos $1,000 íntegros totalmente, no se queda un 10% para mí, no. Los $100 o los $1,000 o los 10,000 o lo que usted le puso ahí, en este año se va a ir para las misiones mundiales. Y estaba uno orando a lo largo del año, de las semanas, cada semana, y iba llegando, ¿no? Y yo ya se acercaba el final de año, ya el final de cursos, ya nada más quedaba como un mes. ¿Y cómo van en sus respuestas? No, pues nada, me digo, pues Señor, yo no estoy orando con fe, porque no me ha caído ni siquiera $1. Y en eso, mis hermanos, ya como digamos, un mes antes de terminar los cursos y todo eso, no yo recuerdo la cantidad, pero sí ha de haber sido una cantidad más o menos. Vamos a ponerle que eran $100. Yo creo que no eran menos de $100, o tal vez, yo creo que sí eran $100, algo así, mis hermanos. Vamos a ponerle que eran $100. Me llegaron los $100, mis hermanos, que no esperaba. ¿Y qué dice cuando me llegaron los $100, mis hermanos? Dije, es que yo necesito comprar esos libros. No había, en aquella época, no había que internet y que lo bajas aquí, que aplicaciones de allá. No, dije, con estos $100 puedo comprar este diccionario, puedo comprar este comentario exegético, puedo comprar. No, hombre, pues sí. Oye, Eugenio, pero no era para las misiones mundiales. Pues sí, pero también necesito los libros y es una manera también de dedicar a la iglesia y de bendecir. Y bueno, y yo puedo comprar ese libro y después puedo compartir esos mensajes con los hermanos misioneros, y esto también es como otra manera de ofrendarles. Bueno, para no hacer el cuento largo, mis hermanos, me gasté el dinero. Y me sentía terriblemente mal, porque desde ese dinero que Dios me proveyó, ¿y sabe qué hice, mis hermanos? Dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Ahora te voy a pedir, Señor, otros $100. Y ahora sí, si me los das, sí te los voy a dar para la obra misionera. Y ya nada más queda poco tiempo, porque ahora ¿qué voy a hacer? Me van a decir, oiga, hermano Eugenio, usted estuvo orando, sí. Y Dios le respondió, sí. Pero me gasté el dinero en libros, mis hermanos. Pero son libros cristianos y son libros muy buenos. Si quieres, se los presto. Oiga, hermano Eugenio, ¿cómo quiso eso? Entonces dije, Señor, me tienes, pues no es que me tengan que salvar mi honor y todo eso, sino que, pues voy a orar con fe para que Dios me provea otros $100 y ahora sí los voy a dar. ¿Y qué creen, mis hermanos? Dios me dio otra vez los $100, o la cantidad por la que le estaba pidiendo, y ahora sí, con mucho gozo, entregué ese dinero íntegro a la obra misionera. Ya he dejado de practicar eso de orar por promesas de fe para misiones mundiales, le confieso que ya no lo he hecho. Eso yo creo que fue en las únicas 2 veces que yo lo hice en el tiempo que estuve en seminario, y ya no lo he hecho más. Tal vez sería bueno decir, bueno, Señor, ya ha habido otros proyectos por los que he orado con fe y se nos han hecho desafíos, bueno, que para construcción del templo, que para un terreno, que para esto, que para aquello, que no sé qué, ¿cuánto quiere usted dar? Entonces, Señor, voy a activar ese Señor, yo te voy a empezar a orar por esta cantidad, no sé, no la tengo, pero si viene yo creo que tú la proveas y va a ser para esta parte de tu obra, ¿no? Para este sector de tu obra, para esta faceta de tu obra del reino de Dios. Y Dios ha sido fiel, mis hermanos.
Entonces, mis hermanos, hay necesidades por las que usted puede orar en su vida y Dios va a responderle. ¿Qué vamos a hacer? Entonces me gustaría, mis hermanos, como a manera de testimonio, que usted nos dijera qué son aquellas cosas por las que usted ha orado, que Dios le ha dicho que sí, o Dios le ha dicho que espere, y Dios le ha dicho que sí, pero tuvo que esperar 1 año o 2 años, o que Dios simplemente le ha dicho que no, y cuál ha sido su reacción. Entonces vamos a movernos en 3 niveles. Usted ha estado orando por algo, Dios sí le respondió, le dijo que sí, Dios sí le respondió, pero no cuando usted, no en el tiempo que usted esperaba, sino después, pero sí se le dijo que sí. O Dios sí le respondió, porque Dios siempre responde, nada más que no siempre dice que sí, pero Dios le dijo que no. Y usted se dio cuenta que eso fue mejor que lo que usted estaba pensando. Entonces me gustaría que para terminar, mis hermanos, pudiéramos compartir cada uno rápidamente, a ver si nos da tiempo, y si no, para la próxima clase arrancamos con eso, que nos comparta respuestas de oración de Dios a usted. Respuestas a sus peticiones que Dios le hizo, pero que no, que fueron respuestas, pero no siempre fueron sí, sino que a veces fueron sí, pero no en ese momento, sino que 1 mes después, 1 año después, o mucho tiempo después, o que Dios le dijo que no, y cuál fue su reacción. Abro el tiempo para esos testimonios, y hermano, porque eso es hermoso escuchar cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, y sería bonito llevar como un diario de respuestas a las oraciones. Escuchemos, mis hermanos, alguna respuesta a la oración. Ya sea sí, espera o no. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Alguien que nos quiera compartir, mis hermanos? Y las escuchamos. Nos quedan más o menos 13 minutos. Yo creo que si tomamos 2 minutos cada uno para compartir respuestas, no por lo que algo que ahora no, por cosas que usted oró, por corto tiempo, largo tiempo, mucho tiempo, y que Dios sí le respondió, pero no con un sí, sino con un sí, una espera o un no. ¿Quién nos quiere compartir alguna de esas peticiones que ya se respondieron? Parece que Alejandro quiere, o quienes tienen ahí el micrófono de Alejandro, nos quiere compartir alguna respuesta de oración, algún testimonio de respuestas a tus peticiones. Sí, bueno, nosotros, bueno, yo, Jackie. ¿Quién está hablando, Yasmín? No, su esposa de Alejandro. La esposa de Alejandro. ¿Cuál es tu nombre? Se me fue. Jacqueline. Jacqueline, compártenos qué peticiones te ha respondido Dios a ti en oración y cuál fue la respuesta de Dios. ¿Sí, no o espera? Pues bueno, yo desde la primaria, pues empecé a tener problemas de salud, pero se me fueron desarrollando hasta la secundaria, donde tuve una enfermedad de la piel, donde había erupciones en mi rostro, inflamación, mis ojos por completo se me cerraban, mis labios también, era muy difícil hablar, no podía salir, estuve como 1 año y tanto pues encerrada y pues había mucha tristeza porque pues no sabíamos qué enfermedad tenía y pues por las críticas y todas esas cosas, y más porque pues estaba en una edad de la adolescencia, ¿verdad? Entonces como que pues sentías un poquito más y pues yo recuerdo que pues oraba mucho a Dios y veía programas, ¿verdad? De que, o sea, nosotros no crecimos con otro tipo de enseñanza o en nuestra desesperación cuando uno tiene un problema y pues estaba yo como de 12 o 13 años, veía programas y decía, no, de que si tocas la pantalla y uno de que Señor y no veía respuesta, yo me agobiaba, decía, no estoy orando con fe o no, pero no entendía las cosas, ¿verdad? No lo aceptaba. Entonces llegué a Monterrey y todavía seguía con esa enfermedad, pero ya después me dijeron los doctores, ¿verdad? De que no, pues es dermatitis atópica, es alergia al sol. Entonces me empezaron a decir, tú tienes que usar blusas de manga larga,
tú nunca debes de salir así bien, bloqueadores, porque si no te puede dar cáncer. Me dijeron muchas cosas y pues sí, como que había todavía el temor en mi corazón y la preocupación y más el deseo de ser sanada, y ya después me dijeron, no, es que tienes que orar mucho, y llegaba al punto de que pues había comentarios de que tienes que orar con fe, no estás creyendo, por eso lo dudas, por eso no eres sana. Entonces yo veía de que no, pues tal persona, pues Dios la sanó, ¿verdad? ¿Por qué a mí no? Y así con el desespero y la presión de los demás, hasta que empecé a entender, ¿verdad? De que no solo Dios nos da lo bueno, sino también a lo malo lo permite. Y que aún Pablo decía que le quitará ese aguijón, y Dios dijo, no, bástate en mi gracia. Entonces, cuando empecé a ver eso, y yo decía, no, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Pero empezó Dios a cambiar a través de su palabra mi manera de pensar, y yo decía, no, Señor, o sea, enferma o como yo esté, yo te voy a seguir y te voy a adorar y te voy a servir a ti, y nada importa, Señor, ninguna enfermedad, o sea, tú sabes por qué pasan estas cosas, aún en medio de la enfermedad tú tienes un propósito en mi vida, y yo quiero agradarte en todas mis condiciones, lo que tú me des. Yo soy agradecida contigo, y empecé a ser agradecida aún en medio de algo que me afectó en toda mi niñez, adolescencia, que me afectó porque sí me intimidaba tanto y me avergonzaba tanto, que Dios empezó a poner ese gozo en mí, ese contentamiento, esa tranquilidad, esa paz, y ver la soberanía de Dios, su gracia, que yo decía, bueno, yo estoy bien. Veía casos de otros niños que estaban aún más enfermitos, y decía, wow, Señor, yo estoy bien, tú has sido bueno y soy agradecida contigo. Y en este caso, pues sí, a veces tengo cuidado, ¿verdad? Porque salen las alergias y todo, pero yo sé que entiendo, ¿verdad? Que algún día tendremos un cuerpo donde no habrá enfermedad, y yo digo, ok, espero ese momento, Señor. No es aquí en la tierra, va a haber un tiempo, un lugar distinto donde vamos a estar contigo, y todo va a cambiar. Entonces, ahorita Dios me ha dado eso en mi corazón, esa alegría, ese contentamiento, que ahora pues lo puedo compartir, ¿verdad? Gracias. Qué hermoso testimonio. Muchas gracias, muchas gracias. Pues tenemos tiempo para más testimonios, hermanos, testimonios obviamente con ese toque de versículos y de verdades de la palabra entrelazadas con esos testimonios y respuestas a las oraciones, ¿no? ¿Qué peticiones Dios le ha dicho que sí? ¿Qué peticiones, cuáles de sus peticiones Dios le ha dicho que no? Dice, eso no, Eugenio, eso no. Hoy, pero Señor, te lo pido con mucha fe. Pues por eso te digo que no. O a veces dice Dios, sí, pero hay que esperar. Alguien que nos quiera compartir otro testimonio de respuesta a tus peticiones, mis hermanos. Yo creo que podemos escribir libros enteros de eso. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, pero aquí Dios recibe la gloria, ¿no? Es Dios quien recibe la gloria. ¿Quién más nos quiere compartir respuestas? Una respuesta que recibió a una petición de oración. Puede ser de esta semana, puede ser de hoy mismo. Digo, porque de hoy mismo, hermanos, porque hoy por primera vez me pagaron todo mi sueldo puntual y me lo depositaron a mi nómina, y yo estaba orando por eso hoy en la mañana, y estaba orando estos días, Señor, pues si tú quieres, si tú deseas que me depositen, que me paguen para cumplir mis compromisos, mis deudas, pues te lo voy a pedir, y Dios respondió, mis hermanos, y me dio mucha alegría. ¿Alguien que nos quiera compartir algo, mis hermanos? ¿Alguna respuesta a sus oraciones? Y glorificando a nuestro Dios por esas respuestas. Cualquiera que haya sido la respuesta, sí, no o espera. Nos quedan 5 minutos y hay tiempo. Ahora sí que hay tiempo para más, ¿no?
No como en el fútbol que uno dice, y no hay tiempo para más y el balón no rueda más. No, aquí todavía tenemos tiempo, mis hermanos, para escuchar testimonios de respuestas a peticiones de oración. Pues me gustaría compartir algo, Eugenio. Por supuesto, Carlos. Cuando nosotros nos regresamos de Jalapa aquí a Monterrey, pues había varias necesidades muy importantes para ese momento. Y cuando llegamos, sin que yo pidiera nada, tuvimos alguna ayuda que nos permitió comenzar a resolver aquellas necesidades en cierta manera. Yo pensé que cuando comenzamos a construir una parte de la casa que necesitábamos, pues terminaríamos. Sin embargo, no fue así. Me quedé, yo creo que como un 40% de la casa. Y pues estuvimos orando, pidiendo al Señor. No hubo respuesta por 8 años. Uh-huh. Y una de las cosas que para mí fue sorprendente es que, como ahorita decía Jacqueline, creo que muchas veces Dios nos lleva primero al contentamiento para poder tener una respuesta. Y recuerdo que en alguna ocasión, pues orando le decíamos al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Como tú quieras, así queremos nosotros. Si así se tiene que quedar esto, que así se quede, pero que tú seas glorificado. Y lo sorprendente fue que casi como, pues casi milagrosamente, el Señor proveyó todo lo que faltaba, ese 60% que faltaba, en una manera que nos dejó admirados. Yo creo que Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros vamos orando en la vida de acuerdo a nuestras necesidades. Tuve mucho problema con mi salud con relación a la gota y próstata y otras cosas más. Y pues estábamos orando que el Señor nos ayudara, que el Señor... llegó un momento en que tenía muchas crisis de salud, pero como que Dios está escuchando constantemente nuestras necesidades. Y recuerdo que en alguna ocasión, repentinamente el Señor nos mandó algo que era importante en cuanto a provisión. Y lo que me sorprendió fue que, aunque yo hablé con las personas, les dije, no tengo necesidad de esto, es algo extraordinario, ¿no? La respuesta fue, eso me indicó el Señor que tú tuvieras y pues es lo que vamos a hacer. Lo que a mí me sorprendió fue que posiblemente una semana después hubo una urgencia, una necesidad de hacer una operación ya literalmente para resolver el problema que yo traía. Y esto lo cubrió completamente y nos permitió resolver también algunos problemas de audición de mi esposa y en fin, todo eso fue de acuerdo a la indicación de la ayuda que recibimos, era para la salud que nosotros teníamos. La verdad es que hemos visto la mano del Señor ahí con nosotros, pero creo que parte importante es que muchas veces Dios no, a veces es mi conclusión a mi vida, muchas veces Dios no nos contesta hasta que tenemos la actitud de contentamiento. Señor, hágase tu voluntad. Y entonces el Señor hace lo que no nos podemos imaginar. Pues, gracias. Pues muy hermosos estos dos testimonios. Bueno, si alguien nos quiere, ya son las 9, mis hermanos, pero si en un minuto o dos, bueno, digamos que 3 minutos y ya lleva uno,
¿Alguien más que nos quiera compartir? Y si no puede compartirnos la próxima semana, sería lindo escuchar esas respuestas de peticiones de oración, ¿no? Y qué hermoso. ¿Alguien más que nos quiera compartir, mis hermanos, antes de despedirnos? Para así de esa forma, el que participe nos despide también en una oración. ¿Alguien que se anime? Bueno, voy a dejar una pregunta abierta para que empezamos la próxima clase, cerrar así como parte de ese tema, es ¿por qué Dios muchas veces, y me adelanto a decir muchas veces, nos dice que no a nuestras peticiones de oración? Piense por un momento, ¿por qué Dios a muchas cosas que le pedimos en oración, y probablemente las pedimos con mucha fe, Dios, su respuesta es no? ¿Qué se le ocurre pensar? Entonces, eso se lo dejo de tarea para que lo piense en la semana, lo medite. Acuérdense que una forma de meditar es buscar las respuestas a una pregunta, y la pregunta es esta: ¿por qué Dios muchas veces nos dice que no a nuestras peticiones con mucha fe, en oración, con mucha fe, quizá con un pasaje bíblico ahí que lo tenemos, pero Dios dice, esa petición, Eugenio, es no? ¿Por qué será? Bueno, no se pierda su siguiente capítulo, y ahí con esta pregunta arrancamos la próxima clase. ¿Por qué Dios no nos dice no a muchas de las peticiones, o a varias, si no quiere ponerle muchas, a varias, o algunas, ¿no?, de sus peticiones? Porque obviamente no nos va a decir que sí a todas, y gracias a Dios que no nos dice que sí a todas, mis hermanos, créanmelo. Y bueno, mis hermanos, nos despedimos. Yo no sé si tenga que orar con fe para decir, Señor, ¿quieres que cene o no quieres que cene? Bueno, yo creo que algunos ya su pancita les va a decir que sí, si quieren, que Dios sí quiere que cene, ¿no? Entonces ya no necesito orar con fe para pedirle a Dios, y que claro que hay que cuidarse, si usted sabe de los alimentos que no son muy buenos para nosotros, pues sí, pero mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado a esta clase. Lamento no entenderle bien esto y por qué mi cámara no apareció, pero bueno, tuvimos el audio. Gracias por participar, mi hermano Juan Alton, José Luis García, pues siempre en los controles, por Jacqueline, mi hermano Astorga, y Carlos Astorga Treviño. Bueno, no sé si es tu hijo, Carlos, o es tu esposa, o no sé quién estará en el otro. Soy yo mismo, porque estaba batallando en que prendiera la computadora, y cuando dice CATS es la laptop, media hora para prender. Y la otra es el celular Astorga. Con este estuve comunicando y escuchando. Ok, y muy hermosos los dos testimonios, y estoy seguro que todos tenemos testimonios donde estamos muy agradecidos a nuestro Dios. Sí, también por las respuestas que nos dijo que sí, por las que nos dijo espérate un poquito, y por las dijo que no, ¿verdad? Y quizá ya del otro lado de la gloria lo entendamos, por qué nos dijo que no. Dices, ay, Señor, qué bueno que me dijiste que no, qué bueno, qué bueno. Mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Seguimos con la lección. Vamos a ver, mirar a Jesús. La lección número... No repasamos el versículo, se nos pasó hoy por semana 5, por eso es un versículo hermoso, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, ¿no? Repáselo, mi hermano, se nos pasó el versículo, pero ahí se lo dejamos de tarea. Nos vemos, si Dios quiere, y espero que nos veamos, aunque sea por video aquí.